Compas, se acaba de morir el camarada Fidel Castro. Es el personaje que más admiro. Ustedes lo saben porque han visto publicaciones, videos sobre su pensamiento. Yo creo que desde hace mucho, no recuerdo bien si fue en la prepa o un poco antes, cuando empecé a admirarlo a tal grado que es el personaje que para mí supera a cualquiera que me pongan, desde Simón Bolívar, José Martí, aquí en México Lázaro Cárdenas, cualquiera. Todos júntenme los pinches ídolos de los gringos, esos cagados que ponen en la televisión como Rambo y todas esas fantasías. Yo siempre decía, Fidel, y no solo lo estoy diciendo así nomás, porque ahorita con su muerte, yo sé que muchos van a empezar a leer y van a empezar a documentarse de su legado, porque en vida lo satanizaban y decían cosas de él, pero ahorita que ya falleció, lo van a empezar a buscar su legado, no la versión gringa que ponen siempre de que era un tirano, que en Cuba era como una tipo prisión. No, eso es ignorancia lo que fomenta en Estados Unidos. Yo tengo un libro, bueno, primero voy a poner La historia me absolverá. Este libro, por cierto, me lo dio alguien que conoció a Fidel en persona y me dijo, léelo, Rafa. Yo el primero no le creí al señor cuando me dijo eso, pero me empezó a enseñar fotos, es un médico. Y me dijo, léelo, te va a gustar porque admiras mucho a Fidel. Y lo empecé a leer y está muy detallado. Si no lo han leído, léanlo, lo recomiendo. Es de Claudia Furiati. Está de lo mejor. Este libro me despertó muchas cosas. Mi interés en la política, en muchas cuestiones, y lo recomiendo. Pero lo que decía yo, de esos de Rambo y esas mamadas que ponen los gringos, este libro, La victoria estratégica de Fidel Castro, detalla exactamente cómo 300 personas, pero primero fueron como 17, derrotaron a más de 10,000. Yo sé que muchos les ponen películas como 300 y mamaditas de los gringos, de Rambo, de un cabrón que le avientan 10,000 balas y nunca le dan. Pero eso es fantasía. A Fidel Castro, desde su inicio para hacer la revolución cubana, logró que muy poquita gente agarrara un fusil, no eran muchos, y logró vencer un ejército superior. Eso en ningún líder que me pongas con tan poquitas personas lograr lo que hizo él, irse a la Sierra Maestra. Primero hizo el asalto a Moncada, lo agarran prisionero, se va a México, le ayuda a Lázaro Cárdenas, luego se arma de valor, porque no es un político como el que tú estás viendo, que esté en elecciones pidiendo tu voto. A Fidel hicieron fraude electoral y agarró las armas y derrotó a un líder que era el Batista, impuesto por Estados Unidos, que tenía todo el narco ahí y toda la prostitución de forma descarada, no tenía ni salud ni educación los cubanos, era la corrupción más que estos priistas y panistas que tienen aquí, era un narcoestado, y Fidel lo rescata, lo pone al servicio del pueblo, expropia todas las compañías saqueadoras del pueblo cubano y se viene una satanización, pero no dicen cómo lo derrotó. Eso es una cosa que tú ni sabes, porque te miras puras películas del extranjero, como de los gringos, y ahí sí eres muy bueno para admirar. Pero a Fidel nunca lo has visto así. Se nota, porque si no lo admiraras y lo pusieras en tu casa como un ejemplo a seguir, porque no hay nadie como él. Esa es la verdad. Es un político en extinción.
porque era el último que quedaba de esos de que agarran las armas y se enfrentan al gobierno y dan su vida. Ahora el político nomás quiere el voto. Y si le hacen fraude, se va a su casa o hace una marchita. No, Fidel no era de esos. Fidel agarraba un fusil y derrotaba a la corrupción por la vía armada. Eso era Fidel. Y tú no lo sabes. Estoy seguro que no lo sabes. Porque eres manipulado por los empresarios y por todos los banqueros corruptos que te dicen cómo deben de ser los políticos, como los culones de aquí, que no sirven para nada. Fidel era marxista, hizo su revolución marxista-leninista en América Latina, impulsó que otros gobiernos llegaran como Chávez, como el de Rafael Correa, como Evo Morales. Sin Fidel aquí hubieran valido madre todos ellos. Él inspiró para que se unieran grupos de izquierda y llegaran al poder. A Fidel le debemos mucho. El África combatió a los racistas, ayudó a Nelson Mandela. Los rusos ayudaron a Fidel porque Fidel era un estratega. Sabía que los gringos lo invadieron militarmente y los enfrentó. Eso tampoco lo sabes, que se chingó a los gringos. Es de los pocos que los gringos te invaden y tienen que salir arrodillados. Entonces, el camarada Fidel, aparte que anduvo en la Sierra Maestra, no comía, a veces ni siquiera agua podía tener, vivía en condiciones muy adversas. Cuando ahí en este libro que me lo eché completito, habla de su estrategia militar. Por eso no es que no estoy inventando eso de que 300 personas derrotaron a 10,000. Aquí, a ti ahorita, si tú no juntas más de 20 personas, pura madre te agarras con el ejército, te da miedo, sales corriendo, eres miedoso. Fidel no era miedoso, Fidel se enfrentaba. Por eso desde que inició su proceso en la política, es un ejemplo mundial. Y luego resistir los bloqueos económicos, a cualquiera lo tumban, a cualquiera y lo matan y lo exhiben los pinches medios de comunicación. A Fidel nunca pudieron, se la pelaron. Y su legado va a seguir, porque estamos nosotros defendiendo el legado de Fidel Castro. Yo soy más fidelista que cualquier cosa. En mi presencia no pueden hablar mal de Fidel. Me vale madre quien sea. En mi presencia nunca podrán hablar mal de Fidel. Fidel es un ejemplo de ser humano y lo vamos a admirar siempre. Por eso los invito ahorita que se pongan a leer los que creyeron en la manipulación de los gringos, que era de lo peor, o es momento de rectificar y hacer lo que hacía Fidel, poner el ejemplo, porque es el último que quedó. Ya no va a haber otro más. Y a nosotros, él nos está reivindicando la lucha como debe de ser, no yendo al progresismo, ni esos pinches errores que están haciendo varios gobiernos de izquierda, con aceptar que los privados controlen la economía y hacerle al pendejo. Fidel no creía en esas chingaderas. A Cuba se le respetaba por su resistencia ante el imperio de Estados Unidos, porque no pudieron ni con los pinches bloqueos más chingones. Fidel resistía. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, resistir los putazos si se vinieran a esa magnitud. Pero nosotros en México tenemos mucho petróleo, mucha riqueza. A Cuba se le vigila con lupa todo. Si hay algo que no saliera como la burguesía dice, por ejemplo, van mucho a Cuba y dicen, uy, vi a una vieja piruja ahí. Y en Estados Unidos la prostitución está legalizada, hay de todo, droga. ¿Cómo creen que pasa la droga de aquí? Y en Cuba no hay matazones, no hay aquí como aquí en México que les cortan la cabeza, que es un narcoestado. Los cubanos tienen comida, tienen salud gratuita y su política está basada en colectividad, no en un pequeño grupo de empresarios que ellos se benefician y dejan a los pueblos, como está pasando en Europa, como tienen al África toda jodida.
Eso es lo que hacen los pinches gringos, robar recursos y alivianar por medio de la guerra. Fidel no creía en eso. Fidel era patriota. Fidel exportaba la salud, ayudó a miles de personas de El Salvador, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, del África. Les ayudó mucho con programas de salud para que les curaran los ojos, los oídos. Todo exportaba, no era miserable. Era el personaje más solidario que ha existido. Por eso les mando un saludo. Y sí, estamos tristes por la pérdida del camarada Fidel, pero su legado va a seguir. Y espero que reivindiquen todo el legado del muchacho cabrón, del marxismo, de leer más a Lenin, de leer la Revolución China, de leer la Revolución de la URSS, de reivindicar la lucha de Vietnam y todos los que lucharon contra esas oligarquías que ahorita controla un pequeño grupo, que son banqueros, es el mercado, el que realmente manda a los políticos. Ya ni siquiera los pinches políticos dan órdenes. Son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y unas cuantas élites empresariales. Eso es lo que se oponía Fidel. No las pinches mamadas progresistas estas que valen pa' pura madre. Espero difundan este video, camaradas. Les mando un abrazo y estos 2 libros, ojalá los lean. Son una chingonería.